Amados hermanos y hermanas en la fe, bendecido día del Señor. Quiero empezar este tiempo pronunciando las palabras de bendición que daban los sacerdotes en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Estas palabras las encontramos en Números capítulo 6, versículos 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es mi oración, mi petición delante de Dios, para que cada uno de ustedes, cada una de sus familias, el Señor alce su rostro en misericordia, en bendición y en paz en medio de esta situación que tenemos. El Señor les bendiga. Ubíquense por favor en Filipenses capítulo 4, la carta de Pablo a los Filipenses capítulo 4. Hoy vamos a finalizar lo que comenzamos en el domingo pasado, el estudio de esta sección de esta carta. Filipenses capítulo 4, vamos a leer los versículos 1 al 9. Dice la palabra de Dios: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Es posible experimentar paz en medio de angustias, tribulaciones y problemas? ¿Es posible experimentar genuino gozo a pesar de estar sufriendo alguna enfermedad o la pérdida de algo o de alguien? ¿Es posible no vivir en ansiedad o en una perturbación o en una zozobra agobiante por lo que pueda ocurrir el día de mañana, sino más bien estar tranquilos y confiados que todo tarde o temprano va a ser de mucho bien para mi alma? Tenemos el testimonio de George Carpenter, un miembro de la organización benéfica protestante llamada Ejército de Salvación. Él tenía una hija que decidió ir a las misiones, siguiendo el ejemplo de su padre. Sin embargo, al poco tiempo, ella enfermó de fiebre tifoidea. Así que George y su esposa comenzaron a orar fervientemente por la salud de su hija. Pero luego de 6 semanas, esta joven falleció. Ese día en la mañana, George se acercó a su esposa y le dijo:
siento una extraña y especial serenidad. A lo que su esposa respondió, sí, yo también. Esto debe ser la paz de Dios. El apóstol Pablo, en el 4º capítulo de su carta a los Filipenses, anima a los creyentes de Filipos a permanecer firmes en el Señor. Y para ello no solo les advierte en cuanto a los enemigos o peligros internos que pueden surgir y que de hecho surgen en el seno de la iglesia, que causan en ellos desánimo, desaliento y pérdida del gozo cristiano, sino que también les dice cuál es el remedio o la manera correcta en que deben actuar para enfrentar victoriosamente esas amenazas. Como aprendimos el domingo pasado, la vida cristiana no está exenta de dificultades, aflicciones y tribulaciones que ponen en riesgo el ánimo y la fe en el Señor. Sin embargo, estos factores, aunque se levanten y batallen contra el cristiano para robarle o estropearle su fe, su gozo, su paciencia, su ánimo y su paz en el Señor, no son invencibles. Pablo enseña que sí es posible vivir en gozo verdadero y experimentar paz genuina a pesar de las circunstancias. Y en este capítulo, él da las herramientas que necesitaba primariamente esta iglesia en particular para tratar efectivamente con dos asuntos que estaban perturbando su gozo en el Señor, de tal manera que su paz en el Señor permaneciera firme entre ellos. En los versículos 2 al 5, Pablo nos deja ver el primero de estos factores de riesgo para la paz de la iglesia. Había una pelea entre dos hermanas y Pablo les dice que desistan de su actitud beligerante y más bien las insta a que sean humildes y se pongan de acuerdo, a que limen sus asperezas y vuelvan a tratarse como hermanas en la fe. El remedio para resolver esa situación y evitar en el futuro era simplemente tratarse con gentileza los unos con los otros, recordando que estamos siempre delante del Señor. En los versículos 6 al 7, Pablo habla de una segunda causa que pone en peligro la paz del creyente: la ansiedad. Recordemos que la ansiedad no es un trastorno patológico que debe ser tratado con terapia psicológica o con fármacos. No, la ansiedad es una actitud ante las situaciones difíciles o las situaciones aflictivas e inciertas, y debe ser tratado no porque puedan venir consecuencias negativas a nuestra salud, no. Debe ser tratado porque es una actitud pecaminosa, ya que la causa de la ansiedad es la falta de fe en el Señor. Es una ofensa a Dios. La ansiedad es un olvido y un descuido de la persona de Dios. En pocas palabras, es un ateísmo práctico. Es vivir como si Dios no existiera y por lo tanto no existe ningún tipo de esperanza. Es un olvido del carácter de Dios y de sus promesas. Por eso es una actitud reprobada y detestable delante de Dios, por lo que ésta debe ser entonces tratada como se trataría cualquier otro pecado. Es necesario que el ofensor se acerque delante de Dios, delante de su Señor, en arrepentimiento. No solo pidiendo perdón delante de Dios, sino también reconociendo su grandeza en oración, siendo humildes, como dice en el versículo 6, orando en toda oración y ruego con acción de gracias, agradeciendo al Señor por su providencia en nosotros. Pablo enseña en el versículo 6
que la oración es el primer remedio contra la ansiedad. Dios promete contestar este tipo de oración otorgando en el versículo 7 una paz que sobrepasa todo entendimiento, como le sucedió a George Carpenter y a su esposa en medio del fallecimiento de su hija. Una paz que ni ellos mismos podían explicar. Sin embargo, sí pudieron experimentar, y que seguramente Pablo había experimentado y lo estaba teniendo en ese momento. En ese momento él estaba en prisión y él sentía la paz de Dios. Pero más aún, es algo que tú y yo podemos experimentar en medio de cualquiera sea la situación que estemos atravesando. Solo aquel que viene al Señor en esa actitud de adoración, de humildad genuina y con acción de gracias, tiene la garantía de tener esa paz que guarda el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús y por lo tanto lo hace permanecer firme en el Señor. En la mañana de hoy consideraremos entonces los versículos 8 y 9, donde Pablo entonces enseña un segundo remedio efectivo para combatir el pecado de la ansiedad. Y este remedio, por así decirlo, lo dosifica en 2 mandamientos a la iglesia de Filipos. Versículo 6, encontramos un mandamiento a pensar bíblicamente. Y en el versículo 7 hay un mandamiento a seguir el ejemplo de vida de Pablo. Vuelvo a repetir, y estos serían los 2 encabezados, el bosquejo que vamos a seguir en esta mañana. Número 1, un mandato a pensar bíblicamente, versículo 6. Y en segundo lugar, un mandato a seguir el ejemplo de vida de Pablo, versículo 7. El Señor nos ayude y comencemos con el primer enunciado. Un mandato a pensar bíblicamente, versículo 6. Por lo demás, hermanos, Pablo comienza con una frase que dice por lo demás. Esta frase señala la conclusión de un pensamiento. Pablo ha comenzado en el versículo 1 del capítulo 4 con una idea central. Esa idea termina precisamente en el versículo 6. Esa idea es el deseo que tiene Pablo de que la iglesia se mantenga firme en el Señor. Así que los versículos 6 y 7 serían la conclusión y forman parte indivisible de todo lo que el creyente tiene que tomar en cuenta y debe practicar en su vida si quiere permanecer firme en el Señor y experimentar el gozo y la paz a pesar de las pruebas. Pablo en el versículo 6 centra su atención en el área de la mente y el pensamiento del creyente. El apóstol manda al cristiano a pensar de cierta forma, y esto es parte de la solución al problema de la ansiedad. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué Pablo considera tan importante la mente y los pensamientos del creyente? Bueno, por lo menos podemos encontrar 2 razones bíblicas para ello. Número 1, los pensamientos determinan quiénes somos. Fíjense en Proverbios capítulo 23, versículo 7, en la parte A. Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Vuelvo a leerlo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El ser humano es la única criatura física creada por Dios que tiene la capacidad de razonar, de entender, de analizar
y de aprobar o reprobar un asunto después de haberlo considerado en su mente. No es guiado por instintos, es guiado por su lógica. Podemos entonces decir que solo el hombre puede pensar. Pero ¿qué motiva al hombre a pensar? ¿Qué lleva al hombre a colocar su mente en algo? El ser humano siempre pondrá su atención, sus pensamientos, se detendrá a considerar aquello que lo atrae, en aquello que le da placer. Su mente siempre se inundará de pensamientos relacionados con el objeto que ama. Mateo capítulo 6, versículo 21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si hay algo que genera gusto o placer, entonces la mente del hombre no dejará de pensar en ello. Y todas las acciones estarán entonces supeditadas a dicho asunto porque es en lo que está pensando. Sea trabajo, sea familia, amigos, diversiones, etc. Cualquier cosa que sea el objeto de su pensamiento determina la manera en cómo se conduce en la vida. Número 2. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Pablo sabe que es tan importante la mente del cristiano? Número 2. Porque la verdadera batalla espiritual tiene como escenario principal la mente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. El versículo 3. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pablo dice que tenemos armas poderosas en Dios para destruir fortalezas. Ahora, ¿a qué fortalezas se está refiriendo Pablo? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La batalla contra el pecado se gana o se pierde en la mente. Si pensamos mal, inevitablemente andaremos mal. Si pensamos bien, nuestra vida lo demostrará. La batalla en Edén fue perdida en la mente de Adán y Eva antes que tomaran del fruto del árbol prohibido. Mateo capítulo 15, versículo 18 al 19. Mateo 15, versículos 18 al 19, el Señor Jesús dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es interesante que la ansiedad está estrechamente relacionada con el pensamiento. La ansiedad, hermanos, tiene la idea de ser alado alguien a diferentes direcciones o a diferentes pensamientos que conducen entonces a la frustración, la impaciencia y la inactividad. El comentarista Warren Wiersbe dice: nuestras esperanzas nos jalan a una dirección, nuestros temores nos jalan a una dirección diferente y entonces somos separados. Así define él la ansiedad.
Es estar divagando entre diversos pensamientos y finalmente nos hace estar intranquilos e inestables. Pablo entonces llama a los creyentes a pensar, pero no solo a pensar en cosas, sino a pensar en cosas que tengan ciertas características. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero significa todo lo que es real, lo que es genuino, lo que no es falso. Todo lo honesto. Podemos también hablar de honorable, es decir, que tiene dignidad moral. Todo lo justo, es decir, que es recto, que no tiene desviación o que no se despega del parámetro que está establecido. Todo lo puro, que no tiene contaminación, no tiene nada corrupto o dañado. Todo lo amable, que es digno de ser atesorado, conservado y amado. Todo lo que es de buen nombre, es decir, de buena reputación o de buena fama. Dice, si hay virtud alguna, virtud es una cualidad que vale la pena, una cualidad buena. Si algo digno de alabanza, es decir, que se pueda elogiar o se puede uno recrear sanamente. William Hendrickson dice, cualquier cosa que sea de valor moral y espiritual, de manera que sea digna de alabanza, es campo apropiado para el cristiano. Nada que no sea de esta naturaleza debe servir de alimento para su alma. Más adelante él dice, cuando Pablo decía a los filipenses que en todo momento estuvieran atentos a lo que fuera virtuoso y digno de alabanza, ciertamente él, gran idealista como era, no podía conformarse con menos que la virtud en un sentido más elevado y espiritual, lo cual procede de la fe y es hecho conforme a la ley de Dios y para su gloria. ¿Qué cosa, hermanos, puede estar o puede llenar más el estándar que Pablo está colocando y está enseñando aquí en este texto? El llamado de Pablo, hermanos, no es a pensar o tratar de definir qué es lo correcto y qué no lo es. ¿Qué es verdadero y qué no es? No, el llamado es a pensar en lo correcto, en lo amable, en lo verdadero, en lo puro, etc. Por supuesto que Pablo está llamando a los creyentes a que piensen en la palabra de Dios. Pablo conocía muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. Salmo 19. Salmo 19. Versículos 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, de buen nombre, y dulce más que miel, y que la que destila del panal, amable. Salmo 119, versículo 160. El salmista dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad.
Eso no significa, hermanos, que el cristiano debe pensar solo y exclusivamente en versículos bíblicos y nada más. No. Lo que significa es que nuestros pensamientos deben dirigirse y estar dirigidos por la palabra de Dios y no por la forma de pensar del mundo. No es solo pensar en las Escrituras, sino a través de las Escrituras. Es decir, pensar en ella y en todo lo relacionado con ella y todo lo que es aprobado por ella. Es allí donde encontramos aquellas cosas que son verdaderas, honestas, puras, amables, de buen nombre, etc. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Pablo dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, es decir, no tengas la forma de este siglo, no te adaptes al molde y la forma de este siglo. Dice, no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora bien, la naturaleza del llamado que Pablo hace de pensar tiene una intención de mandar a los creyentes a que se detengan y consideren, que reflexionen, que fijen sus pensamientos en aquello que cumple ese estándar. Dice, en esto pensad. En pocas palabras, Pablo está llamando a meditar. John MacArthur dice que en el griego esta palabra significa más que solo abrigar pensamientos. Significa ponderar, considerar, calcular. La forma verbal precisa es una disciplina mental que fija los pensamientos en esas virtudes espirituales. Para Pablo, pensar es meditar, pero no como esa meditación mundana, esa meditación oriental de las religiones orientales, en la cual ellos procuran más bien vaciar sus pensamientos y dejar la mente en blanco. Por el contrario, la meditación bíblica tiene un objeto definido en qué pensar y en qué llenar ese pensamiento. Alguien dijo una vez, una mente en blanco no quita la ansiedad ni la paz, ni da paz. Sencillamente porque no hay ningún lugar donde descansar el alma. En la nada no descansa el alma, sino en Dios puede el hombre hallar el reposo. El que va a la nada en busca de consuelo, ningún consuelo encontrará. Nada hay en la nada, y donde no hay luz, hay oscuridad. Salmo 1. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Fíjense el contraste que hace el salmista. No así los malos. ¿Quiénes son los malos? Los que precisamente no se deleitan y no meditan en la ley de Dios. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por un lado, el que medita en las Escrituras, en la ley de Dios, es como árbol que está plantado junto a corrientes de agua.
Es un árbol fructífero y fuerte. Por otro lado, el malo, como no medita en la palabra de Dios, es como el tamo, es como una rama que es llevada por el viento, no tiene estabilidad. La meditación, hermanos, bíblica es rumiar, es masticar una y otra vez, detenidamente, es considerar y pensar en la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios. Esta acción mental nos conducirá a recordar los atributos de nuestro Dios y sus infalibles promesas. Thomas Watson, el puritano, dijo: es un santo ejercicio por el que traemos a la memoria las verdades de Dios y con seriedad reflexionamos sobre ellas y nos las aplicamos. Un cristiano sin meditación es como un soldado sin armas o un trabajador sin herramientas. Sin la meditación, las verdades de Dios no permanecerán con nosotros. El corazón es duro y la memoria olvidadiza, y sin meditación todo está perdido. Te pregunto, cristiano, ¿estás leyendo tu Biblia diariamente? Más allá, ¿meditas tú en la palabra de Dios? ¿Recuerdas tú lo que lees en la mañana, por ejemplo, durante todo el día? Lo que lees de la Biblia. ¿Estás tú practicando la meditación en la palabra de Dios? ¿Estás pensando en lo que lees de ella? Allí es donde deben estar dirigidos tus pensamientos. Ve conmigo al Salmo 119. Versículo 49 al 50. Salmo 119, versículo 49 al versículo 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Versículo 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hagamos este ejercicio. ¿Cómo hubiese sido la relación entre Evodia y Síntique si hubiesen estado meditando y recordando la palabra de Dios? En su situación, ¿podía servir recordar lo que dicen las Escrituras en cuanto al perdón y el pedir perdón, por ejemplo? Por supuesto que sí, hermanos. La situación se pudo haber arreglado solamente si los cristianos permanecen pensando bíblicamente. Ahora, es posible preguntarnos ahora, ¿es posible vivir una vida así donde la palabra de Dios nos sature la mente de tal manera que nuestros pensamientos solo piensen en la palabra de Dios y estén regulados solo por ella? Esto entonces nos lleva a considerar nuestro segundo punto en la mañana de hoy, versículo 9. El mandato a seguir el ejemplo de vida de Pablo. El apóstol Pablo, en el versículo 9, podemos ver en él que está convencido que una vida así,
realmente es posible. Él no tiene la menor duda de que esto no es un simple ideal. Esperemos que alguno de los cristianos piense bíblicamente, esté saturado de la palabra de Dios. No, Pablo sabe que esto puede o se puede convertir en una realidad por dos razones. Hay dos razones por las cuales Pablo sabe que los creyentes pueden vivir pensando en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud y lo que es digno de alabanza. ¿Cuáles son estas dos razones? Número uno, él mismo se coloca como ejemplo de que es posible que alguien practique este tipo de pensamiento. Número uno, él mismo se coloca como un ejemplo de que sí es posible que alguien pueda practicar este tipo de pensamiento. Pablo llegó a ser lo que fue, hermanos, porque practicaba lo que enseñaba. Contrario a los fariseos de su tiempo, Pablo no solo instruía y enseñaba a las personas lo correcto, él modelaba, él ejemplificaba, él vivía lo que enseñaba. Era parte de sus hábitos, era parte de él, y eso lo demostraba no solo en público, sino también en privado. Pablo dice en el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Pablo fue un ejemplo para los filipenses de que alguien puede tener pensamientos correctos y vivir de manera que agrada al Señor. Pablo pudo haber tenido muchos episodios en la vida junto con los filipenses que le demostraban esto. Pero tenemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, un ejemplo claro de cómo Pablo actuó en tiempos difíciles y que los filipenses lo supieron. Hechos capítulo 16. Luego de haber exorcizado a una muchacha y haberle causado pérdidas a los dueños de esta muchacha, porque ya la muchacha no podía adivinar, entonces estas personas en el versículo 23 llevan preso a Pablo y Silas, y dice en el versículo 23, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. He aquí el ejemplo de Pablo. Él estaba en lo más profundo de la cárcel, hermanos, y fíjense cómo vivía, cómo reaccionó ante la situación. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Estaban en la parte más adentro del calabozo, y ellos oraban y cantaban al Señor, y los presos los oían. Él no estaba enseñando a personas, pero él estaba viviendo lo que había enseñado. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Luego seguimos leyendo el pasaje y nos encontramos que el carcelero que estaba ahí al cuidado de Pablo y Silas se iba a suicidar,
ya que como estaban todos los presos sueltos, pensó que la mejor manera era quitarse la vida, a lo que Pablo le dijo, no, todos los presos estamos acá, y eso impactó tanto la vida de este carcelero que aceptó al Señor Jesús, llevó a Pablo a su casa, se bautizó con su familia. Esto fue un testimonio evidente de cómo Pablo reaccionaba en tiempos de dificultad. Él practicaba lo que enseñaba. Él pensaba en todo lo verdadero, en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Él no estaba allí en la cárcel airado contra Dios. No estaba allí en la cárcel refunfuñando en contra de Dios. No. Él estaba agradecido, orando y en humildad delante de Dios. La segunda razón por la cual Pablo manda a los creyentes a pensar bíblicamente y a seguir su ejemplo es que él sabe que sus hermanos tienen la misma capacidad que él tenía. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Versículo 8. Por lo demás, hermanos. Ustedes son mis hermanos. Pablo no se pone en un escalón por encima de ellos. Él los llama hermanos. Tenemos el mismo Padre. Comparten el mismo espíritu, comparten la misma naturaleza. Tanto Pablo como los filipenses tenían el mismo Espíritu Santo. Tanto Pablo como los filipenses tenían una naturaleza transformada, regenerada, renovada por el poder del Espíritu Santo que los hizo pasar de muerte a vida. Por eso los anima y los llama a pensar bíblicamente y a seguir su ejemplo. Ellos tienen la misma capacidad. Pablo sabe que este tipo de vida, de pensar como Dios quiere que pensemos para combatir en contra de la ansiedad y tener la paz del Señor, es imposible para un no creyente. Es imposible para un no cristiano. Un incrédulo puede esforzarse con todas las fuerzas para pensar y vivir como Pablo está mandando acá. Pero sabe, nunca lo logrará. Porque nunca permanecerá de esa manera porque su naturaleza es contraria a la ley de Dios. Primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La incapacidad del no creyente no radica en sus fuerzas, no, radica en su naturaleza. Es un enemigo de Dios en la mente. Necesita nacer de nuevo. Necesita que Dios lo cambie y lo transforme. Es una persona que piensa como el mundo porque es del mundo. No puede pensar como Dios quiere que piense porque no es de Dios. Un carnal no puede pensar en cosas espirituales porque son de naturalezas distintas. Su corazón estará, recuerde, su corazón estará donde está su tesoro. Pero si su tesoro, lo que aprecia, lo que atesora,
son las cosas carnales, porque Él es carnal, entonces sus pensamientos se dirigirán allí. Necesita un cambio en su corazón. Necesita que Dios lo transforme para que ahora pueda ver el brillo de Cristo, para que ahora pueda amar a Cristo como nunca lo había hecho. El problema entonces no es su capacidad física ni mental. Él puede entender lo que debe hacer, pero no lo va a poder hacer porque tiene una incapacidad moral. Es en sus deseos. Su problema es su naturaleza carnal que lo incapacita a amar y a atesorar las cosas que son espirituales. Él nunca será atraído por eso. Pablo sabe esto muy bien y por eso manda a los creyentes de Filipos a seguir sus enseñanzas y su ejemplo para que al igual que él, ellos también puedan experimentar la cercanía del Dios de paz. Lo que aprendisteis y recibisteis y visteis en mí, esto haced, el Dios de paz estará con vosotros, así como había estado con Pablo, estará con vosotros. Te pregunto, tú que me escuchas, ¿eres tú de naturaleza espiritual o sigues estando en tu naturaleza carnal? ¿Has tú nacido de nuevo? Si has nacido de nuevo, ¿qué te impide elevar tus pensamientos a la verdad de las Escrituras? ¿Por qué puedes cuestionar en tu mente, ¿será posible tener ese tipo de pensamiento? Hay dos opciones. Sí. Sí es posible siempre y cuando tengas la naturaleza transformada por el Espíritu Santo. La otra opción es no. No, porque si eres de naturaleza contraria, esto jamás será atractivo para ti. Jesús jamás será tu tesoro. Necesitas entonces nacer de nuevo. Creyente, estamos en un tiempo difícil. Estamos en tiempos de incertidumbres. Estamos en tiempos de pandemia. No sabemos cómo serán nuestras vidas luego de esto. Pero lo que sí sabemos es lo que dice las Escrituras. Que si tú estás luchando contra la ansiedad, contra la preocupación desmedida, Pablo nos ha regalado el remedio. Número 1, ora. Ora a tu Señor, creyente. Ora, derrama tu corazón delante de Él. Solamente debes adorarle, debes rogarle y agradecerle. Pero también Él te promete que vas a experimentar paz. Pero no te quedes solamente en orar. No te quedes solamente en leer las Escrituras. Medita en ella, piensa en ella y actúa de acuerdo a lo que ella dice. Así como Pablo actuaba, también actúa tú, creyente. Y tú, amigo, amiga, que me escuchas y que no eres cristiano, tienes un gran problema en ti. No puedes deleitarte nunca en Dios. Nunca entenderás el amor a Dios. La palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Nunca podrás amar a Dios de esa manera si no tienes a Cristo en tu corazón. Si no le has pedido perdón a Dios, si no te has venido y arrepentido por tu vida indolente ante Dios, por tu vida que ha sido a espaldas a Cristo, si no te arrepientes, le pides perdón a Dios, Dios no va a perdonar a aquel que no le pida perdón. La única solución es que vengas y te arrepientas y te humilles delante de tu Creador y le pidas perdón y le pidas gracia, le pidas misericordia.
Dios no desechará a un corazón así. El problema más grande es que no puedes cumplir el estándar bíblico. Y eso Dios te lo va a demandar. Tú podrás decir, Señor, pero si no podía. Pero el estándar estaba allí. Y sabías cuál era la solución y aún así no quisiste buscar la solución para tu incapacidad. Eres culpable. Creyente, anímate. Creyente, animémonos para seguir firmes en la fe, firmes en el Señor. Que cualquiera sea la situación, hermanos y hermanas, en este tiempo experimentemos la paz de nuestro gran y bondadoso Señor. Amén.